Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Arturo Camargo y me acompaña Paco. Este es nuestro primer episodio de un nuevo podcast que vamos a estar grabando, que va a estar disponible en YouTube, que va a estar disponible en Facebook y en algunas otras de nuestras redes, en las cuales vamos a estar hablando de un montón de temas. El nombre oficial del programa es Filosofando, pero si captaron la referencia es Filosofando. Vamos a estar tratando un montón de temas desde GIMA, que es nuestra principal área de experiencia, pero vamos a pasar por historia, vamos a pasar por situaciones de la vida diaria, por negocios, por casi cualquier cosa que se les ocurra. Vamos a pasar y vamos a comentar. Entonces, si más adelante tienen algún tema que les gustaría que toquemos, pues háganoslo llegar y con mucho gusto lo vamos a platicar. ¿Cómo estás, Paco? Todo bien, muchas gracias. Todo excelente, listo para empezar con este podcast número uno. Excelente, pues Paco siempre está ahí apoyándome, acompañándome también en mis locuras, y vamos a ver qué nos sale el día de hoy. El tema del día de hoy es de los deportes a los negocios. Y quise empezar con un tema que combina ambas cosas que me apasionan y con cosas con las que he pasado ya muchos años trabajando. Hay una referencia, hay algo, una frase que se utiliza muchísimo en el mundo de las artes marciales, y yo que diría que en la mayoría de los deportes, que tú peleas como entrenas, haciendo referencia a que cuando llegues a pelear, cuando llegues a un torneo, cuando tengas que defenderte, tu capacidad o tu nivel de respuesta va a ser equivalente al nivel de entrenamiento que tengas. Sin embargo, en Krieger Escuela llevamos esta frase un poquito más lejos y nos gusta decir que tú vives como entrenas, porque creemos firmemente que lo que haces en el entrenamiento es un claro reflejo de cómo te comportas en la vida diaria y viceversa. De manera que eh, la forma en la cual vas mejorando en tu entrenamiento y los hábitos que vas obteniendo a través del entrenamiento, también después los vas a llegar a aplicar a la vida diaria. Muchas veces nos preguntan qué fin o qué propósito tiene aprender artes marciales, sobre todo un arte marcial como la esgrima histórica, cuando ya no vamos a utilizar estos conocimientos en la vida diaria o en la calle, ¿no? Y una de las primeras respuestas que yo les puedo dar es esta. Las artes marciales, y entre ellas la esgrima histórica, te enseñan un montón de cosas que a lo mejor tienes razón, no vas a poder utilizar la espada en la calle para defenderte, pero sí te va a enseñar y va a haber un montón de lecciones ocultas. Y había un programador, una persona en Disney, que justamente enseñaba esto en sus cursos a sus alumnos en una universidad de Estados Unidos, y les decía, hay un montón de lecciones ocultas y el aprendizaje no se da normalmente en las clases de manera tradicional, sino que cuando estás haciendo juegos, cuando estás haciendo actividades, vas a aprender valores, principios que después puedes aplicar en la vida diaria. Y los deportes son una de esas cosas que te enseñan este tipo de valores y principios ocultos. Y bueno, entonces por eso creemos que como entrenas, es como vives, y como vives es como entrenas, porque ambas cosas se van entrelazando y se van relacionando, y eso es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este, y bueno, Paco, creo que tenemos algunas preguntas. Eh, ¿cuál sería, ¿Cuál sería la primera? Efectivamente, preparamos algunas preguntas, varios conocidos, entonces pues empecemos con la primera, y es, ¿cómo comparas el éxito deportivo con el éxito de los negocios? El éxito deportivo. Es una buena pregunta. Eh, y voy a aplicar algo que hacen muchas veces, ¿no? Que en lugar de responder la pregunta, voy a hacer otra pregunta. Y es, ¿qué es el éxito en realidad? Eh, Porque muchas veces nos vamos con esta idea que el éxito es, por ejemplo, en la vida diaria, la casa, los viajes, el dinero, etcétera, ¿no? Y muchas veces visualizamos que si no tenemos eso, entonces no somos exitosos. Sin embargo, algo que he aprendido es que el éxito no reside en los premios, sino en el proceso.
Y hay una frase de motivación deportiva que dice que quienes no estuvieron en el proceso no merecen estar en el desenlace o en la victoria o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, en este sentido, antes de responder de lleno la pregunta es, ¿cómo se comparan? Es primero definirlo, ¿no? Y creo que el éxito es mucho más allá que solo obtener un premio, ¿no? Y el éxito se alcanza de diferentes maneras. Dicho eso, lo que sí les puedo decir es que creo que son exactamente iguales el éxito en los deportes como en los negocios. ¿Por qué? Porque el éxito en los deportes, pues generalmente lo que va a hacer es poner un objetivo y te vas a considerar exitoso si lo alcanzas o no. Y en los negocios es igual. Tú te pones un objetivo, a lo mejor dices voy a ganar cierta cantidad, o voy a abrir este negocio, o voy a vender este producto. ¿Y qué va a medir tu éxito? Pues si lo logras o no. Y en los deportes pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si tú te pones el objetivo de ganar un torneo, si te pones el objetivo de llegar a una competencia, lo que tú quieras. Pues finalmente, creo que siguen el mismo proceso. Y eso es lo que creo que a veces tenemos que mantener en mente. Que para obtener el éxito tenemos que seguir un proceso. Y por alguna razón, cuando empezamos a vivir en el mundo de los negocios, se nos olvidan esos procesos y queremos ver objetivos inmediatos. Pero los que hemos vivido el proceso deportivo, que sabemos que tienes que llegar a entrenar y que no vas a coordinar y que te va a costar mucho trabajo y te va a doler, pero paulatinamente vas a empezar a mejorar, podemos entender que el proceso en los negocios es el mismo y que tienes que empezar sin saber mucho acerca del negocio. A muchos nos ha pasado. Y después vas a ir mejorando, vas adquiriendo nuevas habilidades, como si fuera la coordinación en algún deporte, y te vas haciendo más fuerte y te vas haciendo más hábil y vas dominando tu negocio como fuiste dominando tu deporte. Y entonces también el éxito depende de tu nivel de experiencia, ¿no? O sea, si tú tienes 6 meses de entrenamiento, tus niveles de éxito no se pueden equiparar a si tienes 2 años de entrenamiento. Y en los negocios es igual. Si tú tienes 2 meses de haber abierto tu negocio, no puedes comparar tus resultados o medir tu éxito con alguien que tiene 2, 5 o 10 años en el mismo giro de negocios, ¿no? Entonces, finalmente creo que es muy similar. Tienen que ser coherentes esa relación de tu experiencia con las metas que te estás proponiendo a ti mismo, ¿cierto? Exacto. Tienes que ser coherente, ¿no? Tienes que ser realista. Y eso es algo que vemos en los deportes, es algo que hablo mucho con la gente cuando llega en Año Nuevo a platicar conmigo y dice, tengo estos objetivos de Año Nuevo. Y algo que siempre les decimos es, ¿tu objetivo es realista? O sea, ¿quieres bajar esta cantidad de peso o quieres aumentar, no sé, tu press en el gimnasio con tantos kilos, pero lo quieres hacer en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses? ¿Es realista? ¿Tienes el background, tienes experiencia haciéndolo como para lograrlo en ese tiempo? Y muchas veces pues, la realidad es que no, ¿no? Y que quieres llegar a hacer bench con tu peso corporal cuando en tu vida has entrado al gimnasio. Entonces sabemos que no es realista y que te va a costar, no es que no lo puedas hacer, es que te va a costar muchísimo trabajo y no lo vas a poder hacer en el tiempo que estás pensando hacerlo. Y con los negocios es igual. Mucha gente llega y dice, no, pues yo quiero ganar 10, 15, 20 mil, 30 mil pesos en 1 mes de haber abierto mi negocio. Estoy seguro que si le dedicas el tiempo, que si aprendes el negocio, etcétera, vas a alcanzar esos números y mucho más. Pero tienes que entender en qué momento está tu negocio, en qué momento estás tú con la experiencia en ese negocio, y entonces poner objetivos y tener expectativas de éxito proporcionales a esa experiencia. Ok, bueno, esta pregunta que sigue me parece bastante interesante. Yo como pues jugador retirado de fútbol americano encuentro la disciplina como un principio fundamental cuando practicas cualquier deporte, no solo
en el aspecto grupal, sino también individual, personal de ser disciplinado contigo mismo. Entonces, ¿cómo asocias la disciplina deportiva a las actividades empresariales? Esa sería la pregunta concreta. Ok, un segundo. ¿Cómo asociamos la disciplina deportiva en las actividades empresariales? Pues es bien sencillo. La disciplina es disciplina, ¿no? La misma disciplina que te va a hacer levantarte a las 6 de la mañana a correr, o a las 4, no sé, como a lo mejor en Rocky, en la película, ¿no? Es la misma disciplina que te va a hacer levantarte a las 4 o 6 de la mañana a preparar tu día de trabajo, ¿no? Y la misma disciplina que te lleva a mantener tu habitación en orden, o tu equipo preparado, o a mantener tu formación, por ejemplo, como decías en el americano, ¿no? Y saber que tienes que mantener en la línea, y que tienes que hacer las repeticiones, y que tienes que repetir una jugada una y otra vez, es la misma disciplina que te va a mantener dentro de los negocios. Ok, Eh, pregunta relacionada con lo que acabas de decir. Eh, digamos, regresando al ejemplo de fútbol americano, pues es muy fácil que tú puedes estar, sobre todo como joven o como niño, pues jugando en el sentido más natural de la palabra, pero cuando escuchas el silbato, automáticamente sabes que estás recibiendo una instrucción y que tienes que cumplirla. Pero eh, digamos que jamás jugaste fútbol o jamás jugaste americano, o jamás jugaste ningún tipo de deporte o practicaste algún tipo de deporte, ¿cómo puedes generar ese silbato para ti mismo desde cero? Digamos, saliendo un poco de la dinámica de deporte, negocio, ¿cómo puedes tú si no tienes ninguna, digamos, un nivel cero en disciplina, cómo puedes generarlo o cómo puedes empezar a adaptarte para conseguir al final ese mismo resultado de tengo que tender mi cama y la voy a tender? Bien, buena pregunta. El otro día escuchaba algo muy interesante. Eh, un, un antiguo miembro de los Navy SEALs justamente hablaba del tema de la disciplina, y decía, tú puedes tener dos papás que son militares y que evidentemente van a ser muy disciplinados, muy estrictos, muchas reglas, muchas normas, y no ser disciplinado. Y tú puedes haber crecido en una escuela súper estricta y después no traducir esa educación en tu vida diaria, ¿no? Creo que ayuda cuando, como dices, tener ese condicionamiento, ¿no? Escuchas el silbato, escuchas al instructor, escuchas un grito, y, y cuadrarte, ¿no? Y por el otro lado, también decía, puedes venir de un entorno caótico y tú generar esa misma disciplina. Entonces, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, creo que si no tienes la experiencia deportiva vas a encontrar la forma de generar esa disciplina, ¿no? Yo recuerdo en la prepa tenía compañeros que definitivamente no practicaban ningún deporte, y el día de hoy son grandes médicos y son grandes profesionistas, y se ve que han desarrollado esa disciplina sin necesidad de, de un deporte, ¿no? Y ahora respondo a la segunda pregunta, que es ¿cómo la desarrollas? Algo que he visto que es muy útil es generando reglas, ¿no? Finalmente eso es lo que aprendemos en los deportes, aprendemos a vivir dentro de un marco de reglas. Cuando llegas en las artes marciales al dojo, tienes que saludar al dojo, tienes que saludar al maestro, te tienes que formar de una forma específica, tu uniforme se tiene que ver de una forma, te tiene que mantener limpio, y vas aprendiendo a seguir reglas y a seguir un protocolo, ¿no? Y eso después lo puedes transformar y llevarlo a tu vida diaria. Entonces yo creo que la gente que no tiene esa experiencia lo puede generar de la misma manera y empezar a generar reglas. Y hay gente que es muy buena y dice, yo todos los días me despierto a las 6 de la mañana y lo primero que hago es leer, o me tomo un café, o la rutina que sea que ellos tengan,
y han ido generando esa disciplina y esas normas y las siguen y las repiten, ¿no? Y hay quienes te dicen, yo de 8 a 9 tomo mi clase de yoga o hago meditación o le hablo a mis clientes o tengo una reunión con mis empleados. Y es algo súper normal con mucha gente de alto rendimiento, no solo en los deportes, sino en las empresas, que siguen una rutina, un protocolo preestablecido. Y no es que no sean flexibles, pero que se mantienen dentro de esas normas la mayor parte del tiempo, lo cual les permite obtener resultados constantemente. Ok, muy bien. Em, bueno, con eso resuelto, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué skills desarrollados en, en un deporte crees que te ayudan a implementar un negocio exitoso? Pues el primero, justamente lo que acabamos de hablar, la disciplina. Creo que esa es la primer gran cosa que te enseña cualquier arte marcial y casi cualquier deporte. O, si lo puedo replantear, cualquier atleta que sea exitoso y que haya llegado al alto rendimiento, que haya tenido muchos éxitos en su carrera deportiva, generalmente desarrolló una disciplina. Entonces yo creo que esa es la primera habilidad que te van a dar los deportes. Eh, Creo que la siguiente es perseverancia, porque cualquier persona que haya practicado deportes sabe que los resultados difícilmente se dan de inmediato. Y muchos sabemos de la suerte del principiante, ¿no? Llegas a tu primer evento, tu primer partido, tu primer torneo y anotas un punto o ganas tu pelea o lo que quieras, pero pues por eso le llamamos suerte de principiante, ¿no? Y en Krieger Escuela tenemos una regla, la primera vez es suerte. Pero después de eso, incluso si tuviste suerte de principiante, sabes que a lo mejor las cosas no van a volver a salir bien. O puedes tener un gran año y ganar todo ese año, y al siguiente año puede venir una lesión, o te puedes distraer, o te puedes confiar, o simplemente puede salir alguien mejor que tú, y entonces vas a ir de algo muy alto a bajar tu rendimiento, ¿no? Y entonces ese es el momento en el cual te tienes que analizar tu situación y decir, tengo que seguir trabajando y perseverar, ¿no? Y en el caso de muchos que también pasa, a mí me pasó, que inicias tu carrera deportiva en el deporte que quieras y no obtienes los resultados. Y entonces tienes la opción de retirarte. Y es válido, ¿no? Es válido. A lo mejor no es tu deporte, a lo mejor no es tu actividad, o simplemente, pues no quieres seguir eh, desgastándote, ¿no? Pero la mayoría lo que optamos por hacer es, lo vuelvo a intentar, sigo trabajando, sigo esforzándome, y a lo mejor la siguiente vez mejoras un poco, a lo mejor no, pero sigues trabajando. Y esa perseverancia y ese seguir trabajando es otra cosa que creo que este, tomas en los deportes que después puedes llevar a, a los negocios. Y la tercera que me viene a la mente de inmediato es la resiliencia, que es como le llaman ahora en español, eh, que dicen o la definen como la capacidad de sobreponerte a situaciones adversas, que es similar a la perseverancia, pero no es lo mismo, ¿no? En la perseverancia simplemente vas a seguir trabajando, pero en la resiliencia estamos hablando de que algo realmente no positivo sucedió, como puede ser lo que estamos viviendo en este momento, pero aún así eso no te va a tener, sino que vas a seguir trabajando y te vas a sobreponer a esa circunstancia. Y una vez más, ¿no? En los deportes puedes hablar de una lesión, puedes hablar de una derrota trágica, de una derrota inesperada, de la circunstancia que tú quieras. Y cuántas veces, a todos nos encanta, ¿no? La historia del regreso. Iban perdiendo la primera mitad y regresaron y le dieron la vuelta. Bueno, eso es un ejemplo de resiliencia, ¿no? De decir, no me rindo, a pesar de que las circunstancias están en mi contra, y eh, continúo esforzándome para invertir esta situación negativa. Y entonces creo que la resiliencia es otra habilidad que desarrollamos en los deportes. Lo quieren llamar de otra manera, es tolerancia a la frustración, ¿no? Y la desarrollamos en los deportes a través de esfuerzo, a través de dolor físico, a través de cansancio y desgaste mental, pero sabemos que si nos reponemos de eso vamos a obtener mejores resultados. Y yo creo que en este momento son las tres que me vienen de inmediato a la mente. Yo alguna vez vi,
bueno, era como un póster, era una hoja de papel impreso, pero tenía una frase, no recuerdo de quién. Eh, si alguien de los que ve este video nos gusta apoyar en los comentarios colocando el autor, y dice que el 90% del éxito se basa en insistir. ¿Crees que también se puede relacionar en, en la cuestión, pues, de los negocios y en base a eso, qué tan bueno es seguir insistiendo en una sola dirección? Bien. Sí, hay dos cosas ahí. Número uno, la ley de Pareto, o el principio de Pareto, el principio 80-20, eh, que me gusta muchísimo y probablemente de aquí en adelante lo voy a mencionar varias veces, ¿no? El 20% de tu trabajo te da el 80% de los resultados. Y como dices ahí, el 90% es insistir. Entonces, ¿cuál es tu 20% en el que tienes que enfocar? En perseverar y sobreponerte a las circunstancias negativas. Y te va a dar el 90% de los resultados. Y es verdad. Y en los negocios es igual. Segundo dato interesante, cerca del 80 al 90% de las empresas que se generan, no solo en México, sino en varios países, quiebran después de 2 años. Y eso se da por muchísimas circunstancias que podemos cubrir en algún otro momento. Pero más allá de las situaciones económicas o de algunos otros detalles, es justamente por falta de insistencia. Y de lo que hablaba al inicio, muchas veces abrimos un negocio y decimos, me tiene que dar estos resultados en 6 meses. Y como no te los da, entonces pierdes momento, pierdes ánimos y obviamente pues en la situación económica pues también se vuelve más complejo, ¿no? Sin embargo, lo que tienen en común los negocios que pasan esos primeros 2 años y no cierran y llegan a 5 años, que es como nuestro siguiente benchmark que se analiza, que antes tienen en común eso y que perseveran y que entienden que las ganancias van a tomar por lo menos esos 2 años en llegar y entonces siguen trabajando a pesar de los aspectos negativos. Obviamente se puede hablar de algunas circunstancias más que les permiten mantenerse a flote por más de 2 años, pero, pero sí, definitivamente, como perseveramos en los deportes para alcanzar un resultado, es como tenemos que perseverar en muchos negocios para alcanzar los resultados. Y bueno, en los negocios hay un montón de análisis que de repente tenemos que hacer para decidir si un negocio va o no va después de cierto tiempo. Pero en los deportes es lo mismo. O sea, si tú llevas un régimen de entrenamiento o un régimen alimenticio y después de algunos meses no te está dando resultado, de inmediato tu entrenador o tu nutriólogo o tu equipo de entrenamiento te va a decir, oye, esto no está funcionando, vamos a cambiar el plan, vamos a adaptarnos y vamos a hacer algo nuevo, pero vamos a seguir trabajando. Y en los negocios es lo mismo. Analiza tu plan de trabajo y entonces haz las correcciones que necesites y sigue. Ok. La siguiente pregunta que tenemos aquí dice, ¿cómo trabajas objetivos SMART en el deporte y en lo empresarial? Aquí yo siento que es un poco que la respuesta está en la pregunta porque propiamente SMART es su propio sistema en donde pues cada sigla te da literalmente qué es lo que tienes que hacer y si no puedes generar una meta así, pues tendrías que seguir otro camino o adaptarla para que se convirtiera en SMART. Pero, ¿qué opinas respecto a esta pregunta? Es interesante. El otro día, hace bien poquito, estaba teniendo una conversación en Facebook justamente acerca de los objetivos SMART, porque muchos los aprendemos en la escuela. Yo me acuerdo de haberlos visto hace mucho tiempo y hasta hace un par de años que realicé una segunda certificación en administración eh, deportiva, los volvimos a ver y fue cuando entonces realmente los entendí, ¿no? Y la conversación que teníamos era esa, ¿no? Que un amigo mío en Facebook me decía, oye, es que explícame los objetivos SMART porque nunca los he entendido. Y entonces creo que vale la pena tomarnos un minuto para explicarlo por si alguien no sabe qué es un objetivo SMART. Y finalmente, pues sí, creo que la respuesta está implícita en la pregunta, pero vamos a ver. Un objetivo SMART se divide, pues básicamente en esas 5 partes. S de specific, ¿ok? El objetivo tiene que ser específico.
Y siempre que hablo de objetivos SMART, me encanta hablar, y me van a escuchar decirlo muchas veces, de bajar de peso. Cuando tú dices, yo quiero bajar de peso, eso es un objetivo, es una meta. Pero dicen por ahí, creo que fue Will Smith, o alguien más, no tengo idea, si tienes una meta que no tiene un tiempo definido, únicamente estás siguiendo un sueño. Y eso es lo que pasa, ¿no? Yo quiero bajar de peso. ¿Y cuántos somos culpables de decir, este año voy a bajar de peso? Muy bien, tienes un objetivo, pero difícilmente lo cumplimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el objetivo SMART? Te dice, número uno, tienes que ser específico. ¿Quieres bajar de peso? Especificidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto peso quieres bajar? ¿Ok? Ahorita vamos a esa parte. Después viene M, que es measurable o medible. Quiero bajar de peso no es medible. Cuando tú dices cuánto quieres bajar de peso, puedes empezar a medir. Y entonces viene una de mis frases favoritas, que es, what gets measured, gets managed. Lo que se puede medir, se puede administrar. Y muchas veces pasa, ¿no? O sea, yo tengo un objetivo, pero como no lo puedo medir, entonces me frustro porque no veo mejoras y lo dejo. Y por eso mucha gente va al gimnasio durante un mes en enero y deja de ir porque no ve resultados inmediatos, pero es que su objetivo ni fue específico ni fue medible. Entonces tú dices, ok, quiero bajar 10 kilos de peso, y es específico, y estás yendo a una cosa en específico, y lo puedes medir. Ah, esta semana bajé un kilo, me faltan 9. Y entonces ya es más fácil el proceso. Después viene attainable. Attainable en español quería decir alcanzable. Y esto es muy importante, porque muchas veces decimos, ok, es específico y es medible, pero yo quiero bajar 20 kilos en un mes y apenas alguien, igual en Facebook, una amiga decía, no, pues yo quiero bajar 15 kilos en un mes o algo así. Y la verdad es que es posible, sí, pero es hasta peligroso, ¿no? Y realmente es muy difícil bajar 15 kilos en un mes de una forma ortodoxa, ¿no? Entonces le decíamos, no, o sea, mejor vamos a hacer algo más alcanzable para ti, ¿no? O sea, piensa en que 5 kilos es más o menos un buen número por mes. Entonces piénsalo en 3 meses. Es alcanzable, pero, pero vamos a hacerlo. La cuarta letra, realista, ¿no? Esa es la R de SMART, es realista. Entonces, lo puedes hacer, sí, pero puedes poner en riesgo tu salud. Entonces, mejor ponlo más realista y alcanzable a 3 meses. 5 kilos por mes es casi 1 kilo a la semana, que es más o menos alcanzable, ¿no? Y finalmente, la T de SMART es time bound o específicamente en un tiempo, que es lo que decía en el último ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo a 3 meses, porque si tú dices quiero bajar de peso 10 kilos, ya cumpliste con específico, ya cumpliste con medible, ya cumpliste con alcanzable y con realista, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿No? Entonces, ponle un tiempo específico y eso también genera cierta responsabilidad de tu parte para hacerlo. Y a veces nos hace falta esa parte, ¿no? Un objetivo sin un tiempo en específico sí, no deja de ser un sueño, entonces cuando le pones el tiempo, ya empiezas a tener un plan de trabajo. Eh, y bueno, esa es la forma en la que funcionan los objetivos SMART y creo que es como tienen que hacer todo en la vida, ¿no? Cuando realmente entendí los objetivos SMART, me volví un promotor de ellos y decir siempre, utiliza estas 5 características para ponerte cualquier objetivo, porque de esa manera vas a reducir la frustración. Otra cuestión muy interesante con el tiempo, es el último punto, es que nuestro cerebro trabaja mucho mejor con tiempos específicos. Cuando sabe que tiene que hacer algo para mañana, trabaja mejor. Otro día podemos hablar de la postergación, que es como me gusta decirle, no procrastinación, la postergación, porque tiene mucho que ver con esta parte. Nuestro cerebro es muy bueno en posponer las cosas, pero cuando sabe que tiene una fecha límite, trabaja, trabaja, trabaja para alcanzarlo. Entonces, el ponerle un tiempo específico a tu objetivo te va a permitir que lo alcances de una forma más fácil, ¿no? ¿Y cómo lo haces para cerrar esta pregunta? Porque ya se nos está acabando el tiempo de este primer programa. ¿Cómo lo hacemos? Es
Pues simplemente en los deportes tú dices, quiero lograr hacer esta técnica en tanto tiempo, o quiero bajar mi tiempo en tanto tiempo, y bueno, te aseguras que lo puedas hacer, que sea algo realista y que no te vas a matar ni que te vas a romper, como decimos coloquialmente, intentándolo. Y los negocios de la misma manera. O sea, haces un análisis de qué quieres lograr y buscas, por ejemplo, información de si otras empresas lo han logrado, por qué sí se ha logrado, por qué no se ha logrado y cómo lo puedes lograr. Aplicas los 5 principios y analizas si va a funcionar o no. La siguiente pregunta que está, creo que en parte se respondió un poco con lo que acabas de decir. Concretamente dice, ¿qué herramientas usar para medir tu progreso en ambos rubros y con qué frecuencia deberías hacerlo? Obviamente, pues tenemos la herramienta de Smart y pues claro que funciona. Como ya lo dijiste, todo el, está todo ahí, están las instrucciones en el nombre, por así decirlo. Y pues tal vez sería mejor proponer alguna otra herramienta o algún otro tipo de concepto que se pueda ajustar a esta pregunta de qué otra herramienta se puede utilizar. O pues, bueno, yo en dado caso creo que ya se contestó muy bien con la pregunta anterior. Sí, definitivamente creo que la mejor herramienta que pueden utilizar para medir sus resultados es tener objetivos SMART, y esos objetivos les van a ayudar a llevar una buena medición. Sin embargo, sí creo que puedo aportar un poquito más para que tengan más herramientas. Y aquí viene otro tema que me gusta mucho y que vamos a tener que cubrir más adelante también, que es la programación y la progresión. La programación es generar un plan, y ese plan va a estar lleno de objetivos SMART. Vas a tener un objetivo a largo plazo y luego vas a tener una programación, un plan anual, por ejemplo, o a 5 años o a 10 años. Y después vas a ir asignando pequeños objetivos semestrales, trimestrales, anuales, que es como las grandes empresas lo hacen normalmente, ¿no? Y después la progresión, que obviamente te lo va dando esto. Si en el primer trimestre tú dices, quiero lograr un objetivo a este nivel, en el segundo trimestre tiene que ser a este nivel, o sea, un poquito más alto, y luego a un nivel más alto, y todo el tiempo va subiendo. O sea, no intenta subir en una línea así súper inclinada, sino que va subiendo como escalón por escalón por escalón. Y cada cuánto analizar, cada cuánto medir estos parámetros, que a veces les llamamos benchmark, ¿no? Cada cuánto los quieres medir, yo recomiendo 3 meses. 3 meses mínimo. A veces, dependiendo de tus objetivos, tienen que ser 6 meses. En el caso de nosotros en competencia, muchas veces tenemos que esperar un año, ¿no? Si tu objetivo es decir, quiero ser campeón de este torneo y el torneo solo sucede una vez al año, pues tienes que esperar un año, solo que antes vas a ponerte mini objetivos, ¿no? En el caso de los negocios, generalmente 3 meses son el tiempo suficiente, o el tiempo mínimo más bien, para ver si algo está funcionando. Porque en un mes, si estás analizando ventas o estás analizando marketing, un mes no te da para saber si realmente tu plan está trabajando. 2 meses, bueno, ya te empieza a dar una idea. Y aquí aplica la misma regla que utilizamos en la escuela, ¿no? La primera vez es suerte o es mala suerte. No, el primer mes pudo no haber funcionado. El segundo mes lo analizas y ya ves qué patrones se repitieron y qué sí fue suerte y que ya se empieza a ser consistente. Y en el tercer mes, tú ya puedes hacer un análisis mucho más preciso y decir, ok, estos indicadores sí están funcionando y estos indicadores no están funcionando. Entonces, la recomendación que algunos hacen y que hacemos, por ejemplo, en el gimnasio, es que no cambies todos los indicadores que parecen no están funcionando, cambia uno. De esa manera sabes si es el que no está funcionando o no. Y entonces corres una prueba, a lo mejor así ya nada más un mes, porque solo cambiaste una variable. Y si después de ese mes las cosas empiezan a mejorar, ya sabes que ese indicador era lo que no estaba funcionando.
Pero si las cosas siguen fallando, entonces cambias un segundo indicador y corres una prueba por 1 mes, 2, 3 meses. Y si las cosas empiezan a mejorar, ok, ya encontraste tu indicador. Y si no mejoran, cambia tu indicador, ¿no? Entonces, por eso digo que 3 meses es más o menos lo que se utiliza de entrada. Si tus objetivos son más ambiciosos, si tu plan es a 1 año, quizás tengas que esperar un poquito más. Está muy delimitado por tu programación, por tu progresión y por cuáles son tus objetivos a largo plazo. Pero bueno, pues ese es el tiempo de nuestra primera sesión. Ya tenemos un montón de preguntas que responder acerca de este tema, entonces estaremos grabando una segunda parte. Les agradecemos a todos por seguirnos en este primer programa. Si tienen más preguntas, por favor, mándenoslas. Síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram, @KriegerEscola. Estamos en Facebook, facebook.com/Kriegerescola. Estamos en YouTube, youtube.com/KriegerEscola. Paco, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues próximamente estaremos dejando las redes de todos por aquí en la sección de la descripción. Me pueden buscar en Facebook simplemente como Francisco Hernández Guarneros o en Instagram como Paco066. Muy bien, y a mí me pueden buscar como @Krieger04 en Instagram. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Llegaste al final, Leonel.